Bienvenidos mis apreciados estudiantes a este nuevo video. En este video les voy a explicar el punto número 1 de la bimestral del segundo periodo Matemáticas grado décimo funciones del tema funciones trigonométricas. Nos dice, el profesor de matemática le solicita a sus alumnos ubicar los siguientes ángulos en el plano cartesiano: menos 75 grados, 240 grados, menos 310 grados y 145 grados. Luego les pregunta a sus estudiantes que, teniendo en cuenta el orden dado en los ángulos, ¿en qué cuadrante se encuentra cada ángulo? Estas son las respuestas de 4 de sus estudiantes. Pedro dice que quedan los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Liliana en los cuadrantes 4, 3, 2 y 1. Juan en los cuadrantes 1, 3, 4 y 2. Andrea en los cuadrantes 4, 3, 1 y 2. De acuerdo con los resultados mostrados, el estudiante que presenta la respuesta correcta es. Entonces vamos a analizar quién de ellos tiene la razón o quién expresó la respuesta correcta en cada uno de los cuadrantes de los ángulos dados. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es cómo ubicar o cómo colocar o representar un ángulo negativo y un ángulo positivo. Un ángulo positivo va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, esta sería la forma de rotar el ángulo positivo. Y un ángulo negativo va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, lo que quiere decir que iría así de esta forma. Bueno, ahora, entonces vamos a representar cada uno de los ángulos dados. Para ello vamos a hacer el plano cartesiano y los vamos a ubicar. Entonces vámonos con el primer ángulo de menos 75 grados. Vamos a ubicarlo acá teniendo en cuenta lo siguiente: siempre el ángulo para graficar tomamos acá en el X positivo el valor y me quedaría acá 0 grados. En forma negativa nos iríamos rotando así en forma de la manecilla del reloj: menos 90 grados, acá menos 180 grados y acá un ángulo de menos 270 grados, acá una vuelta completa menos 360 grados. Como nos piden representar menos 75 grados, quiere decir que el ángulo acá vamos a medirlo y me queda el ángulo acá de menos 75 ubicado en este cuadrante. Es decir, aquí tomamos en sentido de la manecilla del reloj y ubicamos menos 75 grados. Por lo tanto, debemos también tener en cuenta cómo van enumerados los cuadrantes. En este caso, el primer cuadrante en el plano cartesiano es aquel en el cual está el X positivo y el Y positivo. El segundo cuadrante es aquel ángulo que se encuentra entre el Y negativo, el Y positivo y el X negativo. Y el tercer cuadrante es el ángulo que se encuentra entre el X negativo y el Y negativo. Y el cuarto cuadrante, el ángulo que grafiquemos o que se representa entre el Y negativo y el X positivo. Es decir, que el ángulo de menos 75 está ubicado en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, observamos cada una de las respuestas de Pedro, Liliana, Juan y Andrea y podemos observar que en el orden acá nos dice Liliana que está en el cuarto y nos dice Andrea. Por lo tanto, Pedro y Juan ya los damos por descartados porque no tienen la razón, están ya representando el primer ángulo mal. Pasamos ahora a representar 240 grados. Es positivo el ángulo, entonces empezamos a graficar teniendo en cuenta que los ángulos positivos rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces empezamos acá, llevaríamos 90 grados, 180 grados y 60 más y representamos un ángulo acá de 240 en forma positiva, 240 grados. Miramos en qué cuadrante se encuentra. Teniendo en cuenta el orden, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, podemos observar acá que el cuadrante en el cual estamos representando el ángulo de 240 es en el tercer cuadrante. Por lo tanto, acá en la respuesta entre Liliana y Andrea, que son las que ya llevan acá verdadero el primer ángulo, ahora vamos a buscar el segundo ángulo tercero. Acá Liliana cumple, acá Andrea cumple. Todavía no podemos definir quién de los dos tiene la razón hasta que no representemos los otros ángulos. Pasamos al tercer ángulo. Vamos a ubicar ahora menos 310 grados. Por lo tanto es negativo, lo que quiere decir que lo debemos tomar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí llevaríamos acá no menos 90, menos 180, menos 270 y pasaríamos un ángulo de 40 grados. Es decir que aquí nos quedaría representado
el ángulo de menos 310 grados. Listo, menos 310 grados. ¿En qué cuadrante se encuentra menos 310 grados? Menos 310 grados se encuentra en el primer cuadrante. Por lo tanto, acá ya llevamos definido el ángulo de menos 310. Miramos entre Liliana y Andrea quién tiene la razón. Podemos observar acá que Andrea nos dice que el primer cuadrante, por lo tanto acá Liliana nos dice que el segundo. Tiene razón Andrea, por lo tanto acá Liliana la descartamos. Pero vamos a comprobar si el cuarto ángulo que me dan, que es 145, sí corresponde al segundo cuadrante. Tenemos acá el plano cartesiano, vamos a ubicar ahora 145 teniendo en cuenta que partimos acá en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí llevaríamos entonces 90 y 145, pasaríamos ahí y tendríamos el ángulo de 145 grados. Por lo tanto, quiere decir que está ubicado en el segundo cuadrante, es decir que Andrea acá cumple y es la persona o la estudiante que ha colocado o ha dado las respuestas correctamente. Cuarto cuadrante, tercero, primero y segundo. Por lo tanto, la respuesta correcta acá es la Andrea, la D. ¿Ok? Esa es la forma correcta de interpretar este primer punto de la bimestral.